llama GINA. GINA es una iniciativa global para el asma, esa es su traducción de acuerdo pues, al español, y es un programa que es muy conocido en el medio médico por la producción académica que tiene cada año sobre asma, pero también es un programa en el cual se tienen muchas medidas de salud pública, como por ejemplo el Día Mundial del Asma, que es el 5 de mayo. Y aparte de eso, tiene muchos programas gubernamentales para tratar de impactar en la aparición y en la mortalidad de los pacientes con asma. Financiado, por mucho tiempo fue financiado por distintas sociedades gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, ellos dicen que actualmente su financiación es completamente independiente de estas entidades y que se basa en la venta de documentos, que si bien es cierto, ellos los venden al público, los dan gratis al público, también hay venta de estos documentos y también la parte investigativa, los recursos que quedan de esto. La metodología con la que ellos dan las recomendaciones, ellos refieren que tienen un comité científico, son líderes mundiales de asma, tanto desde la parte clínica como desde la parte investigativa. Ese comité científico está representado todos los continentes de Latinoamérica y principalmente representantes del Brasil. Ellos hacen búsqueda en PubMed, donde hacen un filtro de 18 meses hacia atrás, lo que se ha publicado y puede tener impacto. No nos definen claramente cuáles son los criterios que hacen para ellos que una publicación tenga impacto, y lo hacen cada 18 meses, pues porque estas guías se actualizan cada año. Cada publicación entonces que es encontrada en PubMed, entonces es revisada por 2 miembros de este comité, y esos 2 miembros deciden si llevarla o no a los encuentros que tienen 2 veces por año y proponen de acuerdo al impacto, a la calidad de la publicación y así ese estudio tiene una práctica, si este estudio o este nuevo conocimiento que encontraron en la base de datos puede generar una recomendación en la guía de práctica. En cuanto a la forma como nos muestran la evidencia, ellos usan digamos, no usan el esquema GRADE tradicional, sino que solo nos jerarquizan los niveles de evidencia de acuerdo a la calidad o al tipo de estudio. Entonces tenemos que para los ensayos clínicos aleatorizados y los metaanálisis principalmente, B para los ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis, pero con menor muestra, con menor calidad, C para los estudios observacionales o los ensayos clínicos no aleatorizados, y D para las recomendaciones de expertos. Sin embargo, no se nos da, digamos, una gratificación de la fuerza con la que se darían las recomendaciones por parte del comité. Tiene estos 9 capítulos, esta guía del 2020, un capítulo especial sobre COVID, un capítulo sobre definición y diagnóstico, evaluación, tratamiento, exacerbaciones, asma EPOC, los menores de 5 años, sobre la prevención y sobre estrategias de implementación. Es una guía de más de 200 páginas, por lo que hoy nos tendremos que centrar en las recomendaciones principales de estos capítulos. Entonces vamos a empezar con la definición. El asma, ellos definen el asma como una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. Esta definición es conceptual, pero cuando vamos a la definición operativa del asma, ellos proponen que para uno decir que un paciente tiene asma, se deben cumplir 2 condiciones. Una condición clínica y ojalá una condición digamos, desde el punto de vista de las ayudas diagnósticas. La condición clínica es que los síntomas del asma son 4 los síntomas típicos, y estos síntomas deben ser variables tanto en intensidad como en aparición. Los síntomas típicos del asma son tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. Y la limitación variable al flujo de aire expirado se debe tratar de documentar siempre, excepto en 2 grupos de pacientes, en los que vienen recibiendo tratamiento controlador o en un grupo de pacientes de asma que hacen remodelamiento de la vía aérea y que se pierde la variabilidad al flujo de aire expirado. Ellos entonces para la parte clínica nos dan esta tabla en la que hay elementos que suman y que restan a la probabilidad clínica de que el paciente tenga asma. Es muy raro que el asma en el adulto
se presente solo como uno de los síntomas típicos de los 4 síntomas que vimos, motivo por el cual el tener más de un síntoma apoya el diagnóstico de asma. Los síntomas que empeoran en la noche y en la mañana también apoyan el diagnóstico de asma, que varíen en el tiempo y en la intensidad y que sean desencadenados por infecciones virales, ejercicios, alergenos, irritantes, tabaquismos u olores fuertes. ¿Qué resta desde el punto de vista clínico para la probabilidad de asma? Que el paciente solo tenga tos sin otros síntomas. Un adulto con solo tos puede tener un asma fenotipo tos. Sin embargo, siempre se deben buscar otros diferenciales como reflujo gastroesofágico, disfunción de cuerdas vocales, entre otros. La producción crónica de esputo, en general, la tos del asma no es productora de esputo y siempre se deberá pensar en bronquiectasias, por ejemplo, como un diferencial. El paciente con dolor torácico, la guía describe el síntoma de asma más como una opresión que per se un dolor. La disnea que está asociada a mareo, fotopsias o parestesias, normalmente no es una disnea que sea por asma, y la disnea con el ejercicio sí genera ruido inspiratorio. Sabemos muy bien que hay una disnea asociada a asma o una asma exacerbada por el ejercicio, perdón, pero normalmente esta genera sibilancias expiratorias. Entonces, de acuerdo a esta evaluación clínica, la guía nos propone este algoritmo diagnóstico. Si el paciente tiene síntomas típicos de asma, haga una historia clínica detallada y un examen físico, y si su diagnóstico y su sospecha sigue siendo un asma, entonces haga un test de reversibilidad al flujo de aire, que normalmente va a ser una espirometría o una evaluación con medición del flujo pico expiratorio. Ahorita vamos a seguir desglosando esta parte del algoritmo. Vámonos a la derecha. Si el paciente no tiene esos síntomas típicos y no tiene un examen físico concordante, busque siempre un diagnóstico alternativo. Si el paciente está en una urgencia clínica y el paciente no tiene otros diagnósticos posibles, arranque tratamiento empírico y eso sí, a los 3 meses, entre 1 a 3 meses, trata de hacer una prueba que le documente una variabilidad en el flujo de aire. No estamos hablando de una obstrucción fija, sino una variabilidad del flujo de aire. En el medio tenemos entonces el paciente que tiene unos síntomas típicos, pero que no tiene una urgencia desde el punto de vista clínico. Ese paciente, si el test de reversibilidad o de variabilidad del flujo de aire es concordante, ahorita vamos a ver que es concordante, haremos el diagnóstico de asma. Si no lo es, ese paciente entonces se propone no iniciarle tratamiento si no hay una urgencia, sino repetir en más o menos 1 a 3 meses un segundo test que nos trate de documentar alguna limitación al flujo de aire. Y si definitivamente después de 2 test el paciente no se le documenta esto, si no hay otro diagnóstico diferencial, pues podríamos tratar de iniciar un tratamiento empírico. Hago hincapié en este algoritmo porque pues normalmente yo estoy seguro que en nuestra formación vemos que hacemos poco pruebas de limitación de la variabilidad al flujo de aire. Vamos a ver entonces que la guía le da mucha fuerza a más que iniciar tratamiento empírico, a hacer estas pruebas. Entonces, estas pruebas son positivas para variabilidad en la limitación al flujo de aire cuando se cumplen los siguientes criterios. En una espirometría, la relación BEF1, capacidad vital forzada, normalmente está reducida, sin embargo, normalmente está por encima de 0,75 y menos de 0,8, distinto, por ejemplo, a EPOC, que normalmente está por debajo de 0,7. Y aparte de que hay una reducción leve en el BEF1, el criterio de variabilidad se cumple cuando el paciente mejora el BEF1 más del 12% y más de 200 mililitros del basal. Es muy importante que aquí la conjunción es sí, tanto la mejoría del 12% como la mejoría en el volumen como tal. Eh, con una prueba pre y postbroncodilatador. La variabilidad excesiva por la prueba de pico flujo también es aceptada como una prueba diagnóstica para asma. Y ahorita vamos a hablar un poco de cómo sacar esta variación del promedio día del pico flujo y es criterio cuando esta variación es más del 10%. Cuando, digamos, estas dos pruebas no son diagnósticas, cuando se hace solo una vez,
También podemos llegar al diagnóstico cuando mejora la función pulmonar después de 4 semanas de tratamiento. Y aquí también el criterio es más del 12% de mejoría en el BF1 o más de 200 mililitros después de 4 semanas de tratamiento. El test de ejercicio positivo en los pacientes que uno varias veces le hace espirometría y no logra documentar la reversibilidad o la variabilidad y tienen síntomas asociados al ejercicio, se le pudiera hacer un test después del ejercicio y una caída del BEF1 mayor del 10% de 200 y de 200 mililitros después de hacer ejercicio es diagnóstico de esto. Los test de estimulación bronquial no son la primera línea diagnóstica en asma, dado que no son, digamos, específicos para decir que esa variabilidad es por asma. Sin embargo, son una herramienta útil cuando se han hecho todas las pruebas y se basa en que se usan sustancias que generan broncoconstricción y si el BEF1 cae más del 20% con esa sustancia, significa que ese paciente tiene una hiperreactividad de la vía aérea. Y la otra es que varíe la función pulmonar entre visitas, entre una, por ejemplo, una consulta y la otra. Entonces es muy importante documentar la variabilidad del flujo de aire. Acá tenemos, entonces, esto es un medidor de flujo pico expiratorio, es un aparato portátil de fácil consecución en nuestro medio, pero que poco recomendamos a nuestros pacientes. Mide el flujo de aire en una aspiración forzada, normalmente viene en litros por minuto, y se recomienda entonces que el paciente por 2 semanas haga 2 tomas al día, en la mañana y en la tarde. El paciente se le debe explicar que debe inspirar y expirar de manera forzada, hacerlo 3 veces y de esas 3 veces va a registrar el mejor valor. Eso lo hace en la mañana y eso lo hace en la tarde por 2 semanas. Existen diferentes fórmulas para evaluar la variabilidad. Aquí tenemos esta tabla donde están estas dos fórmulas. La guía propone la fórmula de abajo. Entonces, son pues, cosas que debemos conocer, dado que en lugares donde haya limitación, por ejemplo, para hacer una espirometría, uno podría tratar de documentar esa variabilidad al flujo de aire por medio de una medición de flujo expiratorio pico. Ahora, en nuestro medio, la mayoría de pacientes ya van a tener un tratamiento instaurado y pueden llegarnos a la consulta y la guía nos propone este escenario. Si ya tiene diagnóstico clínico, nadie le ha hecho una espirometría nunca o un pico flujo, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, eso se responde con este estudio, fue un estudio hecho en Canadá en 10 centros, donde tomaron 613 pacientes que tenían diagnóstico clínico de asma, que nunca se les había hecho una espirometría y nunca se les había documentado variabilidad del flujo de aire. Entonces, en este estudio empezaron a hacerles tanto pico flujo, espirometrías, test de estimulación bronquial de manera repetitiva. Y ellos, después de eso, de hacer esas pruebas, encontraron que de esos 613 pacientes, 410 se les pudo confirmar el asma, pero a 203 pacientes se le descartó el diagnóstico de asma, entonces cerca de un 30%. Entonces, así el paciente tenga tratamiento, esté controlado y la clínica sugiera un asma, uno siempre debería tratar de confirmar realmente que ese diagnóstico sí es asma. Y ellos acá en esta tabla nos muestran en qué estaba representado ese cerca del 30% de que eran otros diagnósticos. Entonces, vea, el 28% eran pacientes que estaban asintomáticos, que probablemente tuvieron un episodio broncoconstrictivo transitorio y alguien los rotuló como asma y los dejó con tratamiento y esos pacientes están recibiendo esteroides inhalados sin necesidad. Rinitis alérgica, un 13% los clínicos dijeron, a pesar de que no le documentamos variabilidad del flujo de aire, creemos que este paciente definitivamente, después de descartarle todo, tiene asma. Y eso puede pasar. O sea, el diagnóstico de asma, desde el punto de vista clínico solo, se puede dar más o menos en un 10 a un 13%. Y acá tenemos los otros diferenciales. Había cosas tan graves como enfermedad coronaria. 2 pacientes de ese estudio tenían cateterismos con arterias coronarias enfermas, bronquiectasias, sarcoidosis, hipertensión pulmonar. Entonces, todas estas entidades podrían confundirnos con el diagnóstico de asma, por lo que la guía insiste en la importancia de documentar la variabilidad del flujo de aire, obviamente basado en un contexto clínico adecuado, que ya mencionamos cuál es ese contexto clínico. Desde el punto de vista de la evaluación, o sea, ¿qué se debe evaluar en el control de un paciente con asma? Ellos proponen evaluar el control de los síntomas, el riesgo de exacerbaciones,
cómo está recibiendo el tratamiento y qué comorbilidades tiene. Vamos a ver cómo se evalúa cada dominio. El control de los síntomas, existen dos métodos para evaluar el control de los síntomas en asma. Uno que son, digamos, categóricos, donde usted puede decir está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado, y otros que son numéricos. Ellos le dan más fuerza de recomendación a los métodos numéricos y ponen el cuestionario de asma y el test de asma. Personalmente, en la rotación de neumología, los profes nos enseñaron ese test de control de asma, que aquí les dejo el link, está traducido al español, uno lo puede hacer en el consultorio, viene tanto la versión para niños como para adultos, y uno le hace las preguntas al paciente y llena los ítems. Él le da un puntaje, normalmente un puntaje mayor de 20 indica que el paciente está controlado. Y fíjense cómo ellos, aquí yo llené un paciente simulado, ellos le dan a uno la interpretación y uno lo puede guardar e imprimir. Entonces uno puede imprimirle este test de control de alma a los pacientes y va a ser muy útil en el seguimiento para saber cuándo uno debe optimizar o disminuir la terapia de manejo para el asma. El factor riesgo es algo que nos insiste mucho la guía también en evaluar. Entonces, ellos ponen estas entidades como alto riesgo para exacerbación. Entonces, desde medicaciones, los pacientes que más betados usen, uno debe preguntarle cuántos inhaladores se gasta, por ejemplo, de salbutamol, porque se ha visto que se aumenta la mortalidad cuando un paciente usa más de un inhalador al mes. Eso significa que está requiriendo muchos rescates y por lo tanto ese paciente tiene más mal control. La obesidad más o menos aumenta un 30% el riesgo de tener exacerbaciones graves por cada kilo por metro cuadrado. El reflujo gastroesofágico es alguna causa frecuente de mal control del asma. El tabaquismo es de lo más asociado a tener un asma remodelada y a tener exacerbaciones graves, al igual que la polución de aire, que ahorita vamos a ver algo más sobre esto. Problemas, insisten mucho en preguntar por ansiedad y depresión. Se ha visto que son dos entidades que pueden eh, llevar a mayor riesgo de exacerbaciones graves. El BEF1 por debajo del 60% y a la vez también tener una alta reversibilidad con el broncodilatador indica que ese paciente está mal controlado y tiene mayor riesgo de tener una exacerbación grave. En cuanto a los eosinófilos, si bien es cierto, yo no lo recomiendo usar de manera sistemática en los pasos, sobre todo 5, uno podría guiar la terapia, sobre todo de desmonte por eosinófilos séricos, y ellos proponen que por cada unidad logarítmica que aumenten los eosinófilos, aumenta más o menos un 20 o un 30% de riesgo de tener una exacerbación grave. Entonces, uno cuando escribe la historia clínica ambulatoria de un paciente con asma debería dejar consignado cómo está el control de acuerdo a algún test de control de síntomas y cuál es el riesgo de tener una exacerbación grave, porque con base en estas dos condiciones es que se van a tomar decisiones terapéuticas. Plantean otra cosa en la guía y es la evaluación de la función pulmonar de maneras, digamos, secuencial o en el seguimiento. Esto es algo que también he visto que se hace poco en la práctica clínica. Ellos proponen realizar una espirometría o una evaluación de pico flujo al momento del diagnóstico, como vimos ahorita, y hacerla, repetirla más o menos entre los 3 a 6 meses de tratamiento. Y luego, cuando el paciente alcance la meseta en el BEF1, hacerlo anual. ¿Qué utilidades le ven ellos a esta prueba y cómo se debe interpretar las espirometrías de seguimiento? Si el BEF1 está por debajo del 60%, ese paciente tiene alto riesgo de exacerbaciones, como ya vimos. Pero también es importante ver el volumen que desciende el BEF1. Normalmente un paciente de manera fisiológica disminuye entre 15 a 20 mililitros por año su BEF1. Y esto aumenta, es más de lo esperado, y ese paciente indica que está haciendo un remodelamiento y por lo tanto tengo que buscar tabaquismo, mala adherencia al tratamiento, contaminantes del aire como la polución. Entonces sirve la espirometría en ese caso. Si la espirometría es de manera repetida, normal y nunca se documenta variabilidad a la limitación al flujo de aire, debemos pensar en diagnósticos diferenciales. Si la espirometría, aunque hay pacientes con asma que tienen espirometría normales, de hecho es un gran porcentaje. Si la
espirometría llega a una meseta en el BEF1, nos habla de que el paciente está bien controlado. Y si la espirometría tiene, por el contrario, una reversibilidad importante, aparte de apoyar el diagnóstico de asma, en el seguimiento nos habla de que ese paciente todavía tiene un mal control. Muy bien. En cuanto al tratamiento, entonces vamos a hablar en esta parte del tratamiento ambulatorio. Esta es la tabla que nos proponían o los pasos que nos proponían para el tratamiento en el 2018. Vemos que en el paso 1 el tratamiento controlador estaba en blanco. Ellos consideraban en el 2018 que un paciente que era candidato a paso 1 no requería tratamiento controlador. Y como terapia de rescate se proponía de primera línea los beta-2 de corta acción. Vamos a ver entonces qué cambios tienen este año y que se vienen dando también desde el 2019. Este año entonces ponen en el paso 1 como primera opción uso de dosis bajas de esteroide inhalado con formoterol a necesidad. O sea, no son dosis fijas, sino que el paciente cuando presenta los síntomas usa necesidad de esteroide inhalado con formoterol, que es un beta-2 de larga acción, pero de inicio rápido. Y poner un asterisco donde los únicos datos, que ahorita lo vamos a ver, están a favor del uso de budesonida por formoterol, que en nuestro medio se consigue principalmente como Symbicort. Y en la terapia de rescate, desde el paso 1 hasta los altos pasos, nos proponen dosis bajas de esteroide inhalado con formoterol, y también la evidencia está decantada para formoterol budesonida. Entonces, estos son, digamos, los dos principales cambios que tiene la tabla del manejo ambulatorio. Ya luego el paso 2, el paso 3, 4 y 5 son muy parecidos, donde en el paso 2 vamos a usar dosis bajas de esteroide inhaladas fijas, o a necesidad formoterol más esteroide inhalado si no lo usamos en el paso 1. Paso 3, dosis bajas de esteroide inhalado más LAVA. Paso 4, dosis medias de esteroide inhalado más LAVA. Y paso 5, ahorita vamos a ver más o menos cómo es la evaluación de estos pacientes. Entonces vamos a revisar un poco de dónde sale la evidencia para tratar de hacer una crítica constructiva de esta recomendación del paso 1 y del manejo de rescate con formoterol budesonida. Este fue el estudio STAR, fue publicado en mayo del año pasado, donde tomaron pacientes de 18 a 75 años y usaban beta-2 de corta acción menos de 2 veces al día en las últimas 4 semanas. O sea, eran pacientes que tenían un asma leve y que no habían estado hospitalizados por exacerbaciones en los 12 meses previos. Reunieron 675 pacientes y ellos compararon un grupo de pacientes a los que se les da budesonida dosis fija y salbutamol a necesidad. Otro grupo a los que se les da budesonida más formoterol en presentación de 206 microgramos a necesidad, y la comparación era lo que se hacía en el 2018, donde de manejo de rescate se les dejaba solamente salbutamol a necesidad. El desenlace fue tasa de exacerbaciones paciente año. Este fue el protocolo que usaban. Entonces le decía en el grupo de formoterol budesonida, les decían, vea, si usted está bien, cargue con el Symbicort, pero no lo use. Si usted empieza a tener síntomas, use entonces el Symbicort y empiece a usarlo hasta que tenga mejoría de los síntomas. Idealmente use hasta 12, es decir, 70 microgramos día de formoterol. Sería la dosis máxima para el manejo de una crisis. Ahora, si usted tiene alguna de estas 3 condiciones de emergencia, empiece a usar el Symbicort, úselo cada 1 a 3 minutos, una inhalación, pero llame a una ambulancia y diga que tiene un ataque severo de asma, y mientras que la ambulancia llega, use el Symbicort de esta manera. Entonces esto cambia mucho el paradigma, porque antes normalmente los pacientes usaban esteroides inhalados de manera fija y usaban beta-2 de corta acción, digamos, como medida de rescate. Entonces esta fue la forma como lo hicieron. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que los que usaban salbutamol solo tenían esta tasa, este número de exacerbaciones en número absoluto, 45 leves, 36 que los llevaron a consultar a urgencias y 23 exacerbaciones graves que están definidas por el uso de esteroides sistémicos. Los que usaban budesonida, ya fuera sola o con formoterol, tuvieron menor número de exacerbaciones, especialmente en las exacerbaciones graves. El grupo de budesonida formoterol fue menor. Acá tenemos entonces el RR,
vemos cómo, comparando los dos grupos de budesonida con salbutamol, el RR fue de 0.49 y entre budesonida y budesonida formoterol no hubo mucha diferencia en la tasa de exacerbaciones año. Ahora, ¿qué vemos? Que fue un número absoluto muy bajo, por ejemplo, de 45 a 24, 25 para las exacerbaciones leves. Sin embargo, alcanzó a ser estadísticamente significativo y uno sí ve la tendencia que el paciente que usa esteroide inhalado, sea con formoterol o sin formoterol, tiene menos riesgo de exacerbación. Y evaluaron como desenlace secundario las exacerbaciones graves, donde ahí sí la budesonida con formoterol fue superior en la exacerbación grave a la budesonida sola como terapia de mantenimiento y rescatada con salbutamol. Entonces, estos fueron los resultados. Acá vemos las dosis que se requirieron de usar esteroide sistémico para el grupo de solo salbutamol, pues eran 17 miligramos de prednisolona en promedio, mientras que para el grupo de budesonida formoterol fue 7,5. Entonces, esto, digamos, podría ser también algo que lo apoya a uno a tomar la decisión de usar este medicamento para disminuir las dosis de esteroides. Y luego vino el practical que fue publicado en agosto en Lancet, donde también eran pacientes con un asma leve y ya compararon los dos grupos que quedaron en el STAR de budesonida dosis fija más salbutamol versus budesonida formoterol 206 microgramos a necesidad, no dosis fija, y evaluaron la tasa de exacerbaciones severas por año. Ellos, digamos, no nos dan el resultado en el artículo normal, sino que lo ponen en el suplemento y vemos que la tasa de exacerbaciones para año, paciente año, para el grupo de budesonida formoterol fue 0,11, mientras que para el grupo de budesonida solo fue 0,17. Hubo menos, pues desde el punto de vista estadístico hubo menos, pero rozó, quedó el intervalo de confianza en el 1 y la P quedó ahí en el límite. De pronto pudo haber faltado mayor cantidad de muestra porque uno sí ve que la magnitud del efecto se dirige hacia el beneficio de usar budesonida formoterol de manera de rescate, y acá vemos el número de días que se demoró en aparecer una exacerbación, fue mucho más los días que se demoró en aparecer una exacerbación para el grupo de budesonida formoterol, que es el grupo que está en rojo. Entonces, el practical no alcanzó, digamos, a reproducir de manera fiel lo que se había hecho en el START, pero pareciera que la dirección del efecto fuera en el mismo sentido. Entonces es las presentaciones que tenemos de Symbicort, lo traigo de una droguería entonces comercial para que vean más o menos los precios y las diferentes presentaciones que tenemos. Realmente son precios que han sido un poco regulados. Antes estos inhaladores podían costar 200, 250 mil pesos, pero siguen siendo, digamos, más costosos que, por ejemplo, usar solo esteroide inhalado con beta 2 de corta acción a necesidad. En cuanto al tratamiento inicial, entonces es importante que todos los pacientes no son candidatos a paso 1 de entrada. Habrá pacientes que habrá que iniciar con paso 3 o paso 4. Por ejemplo, un paciente que estamos dando de alta de una exacerbación aguda o que tiene muy mal control de entrada, este paciente de entrada es candidato a esteroide inhalado de altas dosis o dosis medias de esteroide inhalado más LABA. Los pacientes que tienen síntomas infrecuentes son los más candidatos a, como vimos en los estudios, en el STAR y en el Practical, a usar formoterol más esteroide inhalado a necesidad, o para usar esteroide inhalado más beta 2 de corta acción a necesidad. Como vimos, la diferencia es poca. Entonces, no en todos los pacientes arrancamos con paso 1. Esta es la tabla que nos propone la guía de equivalencias cuando decidimos no usar formoterol budesonida y, por ejemplo, tenemos disponible, por ejemplo, nuestro medio de clometazona y propionato para ir guiando nuestros pasos, o cuando decidimos usar fluticasona con algún LABA, por ejemplo. Entonces, estas son las equivalencias de la dosis de esteroide en el bajo, medio, alto, y pues ya cualquiera lo revisa dependiendo del esteroide inhalado que lo vaya a usar. Sin embargo, uno ve con base en esta guía, si uno del paso 1 arranca con formoterol budesonida, probablemente en todos los pasos, pues el paciente va a seguir aumentando la frecuencia y la dosis de formoterol budesonida. Otra cosa nueva que tiene esta guía es algo muy interesante, y es una recomendación, una alarma que saca la FDA sobre el uso de Montelukast.
Entonces resulta que el Montelukast ha venido saliendo algunos estudios donde se asocia a suicidio y al parecer esto incluso permanece en el tiempo a pesar de que se suspende el tratamiento. Sin embargo, ellos en esta recomendación dicen eso no es algo completo, que tengamos certeza completa de que es verdad, hay algunas asociaciones, pero ante la aparición de medicamentos tan efectivos para el control del asma, no debería usarse el Montelukast, digamos, como una estrategia primaria de control, sino reservarla para los pacientes que se tiene más evidencia, que son los pacientes con rinitis alérgica. Y el último aspecto del tratamiento ambulatorio que quiero tocar es cómo y cuándo desmontar el tratamiento. Entonces, esto es algo que pues, también fue nuevo para mí como aprendizaje, y es que uno no debería, o sea, no es normal tener a un paciente con un paso 3 o paso 4 de manera constante. Se debería evitar la inercia terapéutica en el control ambulatorio de los pacientes con asma, y los pacientes deben ser desmontados a la dosis más baja posible de esteroide inhalado. ¿Qué principios se deben tomar para el desmonte? Ese paciente debe tener un control mínimo de 3 meses de asma controlada, ojalá con una CETES más de 20, y una meseta en el BEF1 por 6 meses a un año. Aparte de eso, no debemos iniciar desmonte cuando el paciente tenga una infección respiratoria activa, ni cuando el paciente vaya a viajar, ni en las embarazadas. Debemos dejar un plan escrito de crisis y más o menos se disminuye un 25 o un 50% de esteroide inhalado, de la dosis de esteroide inhalado que tiene el paciente cada 3 meses. Acá la guía nos deja las opciones de desmonte de acuerdo a cada paso, lo cual pues por motivos del tiempo no vamos a revisar con detalle, pero les queda pues aquí la gráfica de cómo, la tabla, perdón, de cómo pueden hacer un desmonte de acuerdo a la guía. Lo ideal es siempre desmontar el tratamiento. Hay un capítulo entonces que es lo que se conoce como asma grave. Más o menos un 24% de los pacientes asmáticos requiere un paso 4 o 5 para lograr el control, o para no exacerbarse. Cuando se desmontan, se exacerban. Esos pacientes se les llama asma difícil de tratar. Los pacientes con asma difícil de tratar, uno debería hacer una serie de pasos que son, primero, confirmar el diagnóstico. Si es necesario, si hay alta sospecha, por ejemplo, bronquiectasia, solicitar un TACAR. Si hay sospecha de una vasculitis que tenga un compromiso sinofílico, solicitar los ANCAS, también el TACAR. Evaluar comorbilidades como el reflujo, la disfunción de cuerdas vocales, evaluar la adherencia al tratamiento y garantizar que tenga una adherencia y una técnica adecuada por 3 meses. Si después de hacer esto, todo esto, confirmar el diagnóstico, optimizar la adherencia, la técnica, descartar o manejar las comorbilidades, el paciente sigue requiriendo un paso 4 o 5 para el control, ese grupo de pacientes se llama asma severa, y esos pacientes deben ser remitidos a un grupo especializado, idealmente neumología, para considerar inicio de terapias biológicas, o terapias como por ejemplo los macrólidos y los anticolinérgicos, que no son la mayor evidencia en asma, pero que la guía los viene proponiendo. Aquí, entonces, el capítulo del manejo no farmacológico que nos proponen, quiero destacar, y con el profe Fabián nos llamaba mucho la atención, la fuerza o el nivel de evidencia, perdón, que tienen las distintas recomendaciones del manejo no farmacológico, como la técnica inhalatoria adecuada, la adherencia al tratamiento, ese término que es el gel literacy, que es, digamos, el conocimiento que tiene el paciente sobre su enfermedad, son las medidas que más evidencia tienen en el control de asma, incluso más que los mismos medicamentos. El tabaquismo se debe excluir definitivamente, es algo que aumenta el riesgo de asma remodelada y de exacerbaciones. También es una medida que es gratis, que debemos recomendar y que tiene muy buen nivel de evidencia. Muy bien. En cuanto a las exacerbaciones, entonces las exacerbaciones están definidas por episodios de aumento agudos o agudo de los síntomas que lo llevan a un cambio en el tratamiento. Ellos proponen que hay dos fenotipos de exacerbaciones: pacientes con muchos síntomas pero función pulmonar conservada, y pacientes con pocos síntomas con función pulmonar comprometida. Estos son los más peligrosos porque son los pacientes que tienen una tosecita, que le empeoran una semana y que de un momento a otro tienen que consultar al servicio de urgencias casi en una falla ventilatoria
porque su función pulmonar estaba muy comprometida, pero no se identificó por los síntomas. Tienen 3 algoritmos de manejo para las crisis. Un algoritmo donde está el manejo propio que debe hacer el paciente. Entonces aquí se colocó, cuando tenga esteroide inhalado solo, debe aumentar la dosis de esteroide inhalado hasta máximo 2000 microgramos de beclometasona, y cuando está con esteroide inhalado más formoterol, aumentar la frecuencia del formoterol, como lo vimos, cada 1 a 3 minutos hasta que logre el control de los síntomas, o mientras lo vienen a auxiliar hasta lograr 72 microgramos. E incluso también le enseñan a los pacientes a iniciar la prednisolona en caso tal de que no respondan al tratamiento. Tienen este algoritmo para la atención primaria en salud, donde te dicen clasifica la crisis, perdón, en leve o moderada o en grave. Graves son los que tienen frecuencia cardíaca más de 120, saturación menor de 90, un pico flujo menor del 50% del predicho, una frecuencia respiratoria más de 30, o que hablen en palabras cortadas, o que el paciente debe inclinarse hacia adelante para poder respirar. Los pacientes que tengan una crisis grave en una atención primaria se les debe iniciar beta-2 de corta acción, anticolinérgico, esteroides sistémicos y oxígeno, y ser remitidos. Mientras que los leves y moderados pueden ser manejados en menores niveles de atención, y acá nos dan la pauta de cómo usar los esteroides inhalados y cómo usar los beta-2 de corta acción. Fíjense que son dosis altas que se pueden llegar a usar de beta-2 inhalado hasta 10 puff cada 20 minutos. El pico flujo, entonces, también tiene un papel en la crisis asmática, donde se evalúa más que el valor absoluto, el porcentaje de acuerdo a lo predicho. Y lo predicho depende de la talla. Aquí les traigo una tablita de acuerdo a lo que mide el paciente. Por ejemplo, si mide 1.4 metros, se espera que tenga un flujo más o menos de 300 litros por minuto. Y de acuerdo a esto, entonces uno mira ese pico flujo en la crisis cómo está. Si está más de 60-80%, ese paciente, si tiene controlado los síntomas, si tiene una buena red social de apoyo, puede ser dado de alta. Si tiene más del 80%, está bien controlado, y si tiene menos del 40, el 50%, ese paciente, si está en un sitio de atención primaria, debe ser remitido. Y este es el algoritmo, entonces, de tratamiento para los centros, digamos, de mayor complejidad, donde clasificamos también el asma en leve o moderada o grave, con los mismos criterios que vimos. Y el tratamiento es muy similar. Sin embargo, le dan mucha importancia al anticolinérgico, que en crisis no estaba muy claro cuál era el papel del anticolinérgico de corta acción, y también nos dan una recomendación sobre el aumento de esteroides inhalados adjunto al uso de esteroides sistémicos. Entonces vamos a ver solo esas 2 cositas, la evidencia. eh, Esteroides inhalados sumados a esteroides sistémicos. Salió un metaanálisis más o menos hace 1 año y medio, donde eran 20 ensayos clínicos, 3 en niños y 7 en adultos, y lograron evaluar, entonces, comparar esteroide inhalado a altas dosis versus esteroide sistémico solo. Los pacientes que recibían esteroide inhalado más esteroide sistémico tuvieron una menor tasa de admisión hospitalaria comparado con los que se usaban solo esteroide sistémico. Entonces, no es, digamos, que la evidencia más fuerte, pero es plausible en un asma grave que no está respondiendo al manejo inicial, darle como terapia adicional un aumento en la dosis de esteroide sistémico, inhalado, perdón. Y en cuanto a los anticolinérgicos de corta acción, entonces también salió un metaanálisis en el que se comparan urgencias, usar SABA solo, beta-2 de corta acción, versus usar beta-2 de corta acción más anticolinérgico de corta acción. En, esto, en este metaanálisis, entonces, se encontró que la hospitalización era menor en los pacientes que tenían anticolinérgico más beta-2, y que aparte de eso había una mejoría en el pico flujo y en un cambio del 15% del pico flujo con respecto a los pacientes que se usaba beta-2 solo. Entonces, no es en una exacerbación leve o moderada, no es la primera línea usar anticolinérgicos de corta acción, pero en una grave uno puede considerar la adición de estos. Y ya por último, el último capítulo que vamos a tocar es la prevención primaria, donde me pareció muy interesante que, pues, que la guía se dedica a esto y nos habla de una ventana de la oportunidad hacia donde deberían estar dirigidas las medidas de prevención. Y es
en la vida uterina. En la vida uterina, en la infancia temprana, es donde se ha demostrado que hay mayor adquisición, digamos, del asma, y ya luego empieza una interacción de los factores ambientales. Se ha estudiado factores nutricionales maternos, si la mamá come más maní, pescado, nueces. En esto no hay evidencia en general que algún factor nutricional, tanto durante el embarazo o en la infancia temprana, tenga impacto sobre la aparición del asma. La lactancia materna, hay algunos estudios que dicen que es protector, otros no dejan esto claro, y la guía dice pues que no pueden dar una recomendación sobre esto, pero hay dos cosas que sí hay clara evidencia de que en prevención primaria impactan. La obesidad, 1 kilo por metro cuadrado aumenta el riesgo un 3% de sufrir de asma, y esto incluye obesidad materna. Y aparte de eso, los contaminantes, y esto fue un estudio que salió el año pasado en Estados Unidos, donde se cree que el 13% de los pacientes asmáticos están explicados o por exposición a tabaco en la vía uterina, o eran madres que vivían cerca de avenidas con gran polución. Entonces, la guía insiste mucho en el control de estas dos entidades, de la polución del aire y del tabaquismo, para la prevención primaria. Muy bien, ahora vamos a aplicarle el instrumento AGRI para la evaluación de la calidad de la guía. Este instrumento nos tiene un primer ítem, que es el alcance y el objetivo. Nos preguntan si los objetivos estaban bien descritos. En esto leí 2 puntos, 4 puntos sería lo ideal, 1 punto que no lo cumple. Los objetivos, de manera curiosa, no estaban bien descritos, pero los aspectos clínicos sí estaban muy bien descritos, y los pacientes a los que se pretende aplicar también están muy bien descritos. La participación de los implicados, es decir, quienes participan en la valoración de la guía. Entonces, incluye muchos profesionales relevantes, gente muy experta pues, en asma del mundo, pero llama la atención que, por ejemplo, el punto de vista de los pacientes y las preferencias no es tenido en cuenta en esta guía. Y aparte de eso, esta guía tampoco es probada entre los usuarios de ANA. ¿Cómo le fue? ¿Se siente mejor, por ejemplo, usando Symbicort que usando solo salbutamol? En fin. El rigor en la elaboración. En general, se usa un método sistemático para la búsqueda de la evidencia, pero no describen de manera clara cuáles son los criterios para seleccionar la evidencia. Dicen la que tenga impacto, pero pues no sabemos qué es tener impacto para ellos. Los métodos para formular las recomendaciones no están claramente escritos. Esto lo vimos pues en el GREI, que no es unos métodos tradicionales y como debería hacerse. Se tienen en cuenta los riesgos, por ejemplo, en la salud, por lo que vimos con el Montelucas. Esa creo que está bien. La guía no es revisada por expertos antes de su publicación, expertos externos, y si tienen un procedimiento para actualizar la guía, cada año lo hacen, como vimos. Me parece que en cuanto a la claridad de la presentación, esta guía del 2020 es una amigable de leer, tiene muchos algoritmos, muchos colores, cajas, que es lo que evalúa este ítem. En este ítem le fue muy bien. En cuanto a la aplicabilidad, eh, se raja un poquito desde mi punto de vista, dado que, por ejemplo, no tuvieron en cuenta los costos de usar, por ejemplo, Symbicort. No hay una monitorización de la guía para ver si la guía es aplicable. Entonces, estos aspectos quedan en entredicho. Y en cuanto a la independencia editorial, ellos proponen que para cumplir este criterio deben estar claramente identificados de dónde salen los recursos y cuáles son los conflictos de intereses, y eso se encuentra pues, en la guía o en la página. Muy bien. En conclusión, la última diapositiva, como fortalezas de la guía, veo que tiene un comité de diferentes regiones, hubo una adecuada sustentación de los cambios que se propusieron. Me parece muy interesante que haya capítulo de prevención primaria, que también hablen de prevención secundaria y que es un formato agradable. Como debilidades, veo que la forma como dan, pues que no nos dan la fuerza a la recomendación del comité, es una debilidad importante, que no se tenga en cuenta a los pacientes, que no haya un análisis tan fuerte de costos y disponibilidad, y que no haya revisión de externos. En general, yo creo que es una guía recomendada con condiciones y modificaciones. Muchas gracias.